Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Eduardo Madrid y junto a mi compañero David Steven Alvarado vamos a presentar una exposición acerca de los sensores de proximidad, inductivos y capacitivos. Esto para la materia de automatización industrial con el profesor Luis Ernesto Nair. Primero indicaremos qué son los sensores para dar una introducción más acoplada a lo que vamos a exponer. Dejaré que mi compañero dé una pequeña introducción inicial. Como vamos a tener entendido, vamos a dar una pequeña definición de qué es un sensor para comenzar a incluirnos en el tema. Entonces, encontramos que los sensores de proximidad son módulos que se utilizan para la detección de objetos cercanos a este sin necesidad del contacto físico con el mismo sensor. Ahí lo que explica el sensor, lo que explica mi compañero sobre el sensor, es que realmente el sensor no necesita que algo lo toque. Realmente sola crearía algún tipo de campo o algún tipo de manera en que cualquier cosa que esté cerca de él haga que se active. Y esto se utiliza en muchas aplicaciones, así como en sistemas de transporte, pantallas táctiles, sensores de aparcamiento, sistemas de advertencia o seguridad y dispositivos móviles. Un dispositivo móvil pero muy cotidiano es el teléfono celular. ¿Y cuándo hay un sensor? Bueno, en el momento en que uno realiza una llamada. Cuando se acerca el teléfono a la oreja, un teléfono inteligente, claro está, el teléfono normalmente apaga la pantalla. ¿Esto por qué? Porque hay un sensor que lo activa cuando se acerca al cuerpo, porque realmente es eso, si uno coloca el dedo también pasa, y eso hace que se apague la pantalla del teléfono y siga la llamada común y corriente. ¿Qué pasa? Estos sensores de proximidad utilizan una serie de métodos de detección físicos. ¿Cuáles serían esos métodos? Bueno, tenemos algunos como el acoplamiento capacitivo, el catador inductivo, infrarrojo, fotodetección de luz ambiental, tenemos el ultrasonido y el efecto Hall. El efecto Hall es algo muy curioso porque el nombre, la verdad, no nos da a entender nada, pero esto es un campo creado entre dos placas por dos cargas. ¿Sí? Esto realmente es lo que pasa acá y cualquier objeto que intervenga en esos dos campos magnéticos o electromagnéticos crearán una interferencia con el campo y harán que los sensores se activen. Realmente esto es lo que pasa aquí. Dejaré entonces que mi compañero hable específicamente de un tipo de sensor del cual venimos a hablar hoy. Como tal, acerca de los sensores se encuentra una gran variedad en la parte de la industria y dependiendo también para qué industria se vaya a aplicar el tipo de sensor. Como tal, en este caso nosotros hablaremos de dos, de los inductivos y de los capacitivos. Yo pienso hablar de los inductivos, que es básicamente un sensor que puede detectar únicamente objetos metálicos que se acerquen al sensor. Cabe aclarar nuevamente que estos se activarán sin necesidad del contacto físico con el sensor. Los sensores de proximidad inductivos detectan el cambio en la resistencia magnética, es decir, el sensor crea un tipo de campo alrededor de él o en una dirección en la cual él se va a activar mediante el cambio de este campo magnético. Para esto encontramos bastantes tipos de sensores, pero en específico me gustaría hablar de dos que son bastante utilizados en la parte de la industria. Entonces, en este encontramos el blindado, que se encuentra al lado izquierdo, y el no blindado, que se encuentra al lado derecho. El blindado básicamente es un sensor en el cual únicamente se va a activar cuando el objeto metálico pase enfrente de él. No lo va a detectar si está a un lado, abajo, arriba o en ningún otro lugar. Únicamente se va a activar si está enfrente del sensor. Cabe aclarar que los sensores tienen una distancia de proximidad. El sensor será activado si el objeto metálico está dentro de esa distancia de sensibilidad del sensor. Y el no blindado, pues es el mismo funcionamiento, solo que la parte del sensor ya no se encuentra cubierta. Entonces, lo que va a hacer el sensor es crear como un tipo de campo magnético alrededor de él, en el cual cualquier objeto que esté bajo la sensibilidad del sensor, que pase cerca de él, se va a activar el sensor y pues dará la respuesta que le estemos utilizando en el tipo de industria. Cabe calcar que pues no son los únicos que existen, pero son de los más utilizados en la parte de la industria. ¿Vale? Ahora, para hablar un poco del otro sensor que tenemos acá, es el sensor de proximidad capacitivo. ¿Qué pasa con esto? Esto detecta la presencia de un área conductiva que altera un campo eléctrico existente.
¿Qué pasa con este campo eléctrico? Y es que no solamente reacciona ante metales, objetos metálicos, sino ante objetos no metálicos, es decir, cualquier tipo de material que tenga el objeto que pase por enfrente de ellos. Entonces, ¿qué pasa? Si aplicamos un poquito el funcionamiento, dice, la adición de acoplamiento de carga o cambio en el dieléctrico efectivo de la capacitancia existente crea un cambio que es posible detectar. Realmente es lo que pasa y es el funcionamiento que tiene el sensor o este tipo de sensor. ¿Y para qué se utiliza o por qué utilizamos este tipo? Bueno, realmente esta técnica se utiliza para detectar la capacitancia del cuerpo humano como una entrada. ¿Qué quiere decir esto? Le voy a dar un ejemplo muy cotidiano. Cuando nosotros vamos a un centro comercial, algún tipo de tienda que tiene esas puertecitas que se abren solas, bueno, realmente no se abren solas, tienen este tipo de sensores que cuando sienten la presencia de un objeto, que en este caso es el cuerpo humano, activan como tal el sensor y hace, o mejor dicho, enciende un interruptor que hace que esas puertas tengan ese movimiento y que no se cierren sino hasta que ya ese objeto o esa persona que esté en medio de ellos no esté ahí. Eso es lo que pasa y eso es lo que nosotros tenemos que dar a entender desde la ingeniería de este tipo de procesos muy simples que la verdad al principio de niños parecía magia, pero no. También donde lo podemos ver. Aquí dice que también se puede utilizar para la detección de humedad y el nivel de fluido. ¿Cómo es eso? ¿Cómo funciona eso? Bueno, le voy a dar una indicación de cómo puede ser eso posible. Este es un tanque. Parece un pote de leche, la verdad. Pero bueno, hagamos de cuenta que es un tanque. ¿Qué pasa con este tanque y este sensor que está aquí? Realmente el sensor adecuado a tal sensibilidad, se sabe que aquí hay una capa de un material muy delgada la placa o el material en este caso. ¿Por qué? Porque realmente el sensor no tiene que activarse con ese cuerpo que está ahí, sino con la humedad que va a estar dentro de ese cuerpo. Cuando el fluido llega hasta tal punto donde está el sensor debe activarse. Cuando se active, entonces generará un movimiento o encenderá algún interruptor o apagará, dependiendo de para qué se esté utilizando. Normalmente se ve cuando están intentando llenar un tanque y cuando el tanque llega al nivel deseado, obviamente se apaga el caudal que está llenando el tanque, ¿vale? Y para eso servirían este tipo de sensores. Se han visto también sus aplicaciones en otros tipos de máquinas o PLC, que lo que hace realmente es verificar qué tipo de objeto está pasando por enfrente de él. Esto es más en un ámbito académico, en un ámbito investigativo, pero la utilización que tienen estos sensores es muy grande. Otra manera de ver dónde se utilizan los sensores en general es en área de seguridad. Sabemos, muchas veces en televisión hemos visto y en centros comerciales que se utiliza para poder ubicarlos en las tiendas, bueno, en tiendas o en lugares, fábricas, lo que sea, para poder mantener la seguridad y que cualquier movimiento que no esté adecuado a lo que se hace realmente dentro de cierta empresa o industria haga que se suene una alarma y obviamente esto crearía una seguridad adecuada para el centro del cual se está hablando, ¿vale? Estos sensores de movimiento realmente son muy importantes en nuestra vida diaria. Como les dije, un ejemplo tan básico como un teléfono, se puede verificar que estos sensores existen y que los tenemos a nuestra mano. Ya no siendo más, esta sería nuestra exposición y espero que les haya gustado y les doy las gracias por su atención prestada. No siendo más, me despido, tanto yo como mi compañero. Hasta luego.